Pucha, qué lugar. Maicas me citó en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Claro, es para hablar sobre la caricatura política argentina de fines del siglo XIX. Todo un tema. Y está acompañado de un maestro de la caricatura argentina. En este caso, rodeado de bustos que están a la altura de su propia leyenda. Carlos Nine. ¿Qué haces? ¿Dónde fuiste? ¿A la Casa Blanca? Te dije la Casa Rosada, te dije. ¿Qué hace, ¿Cómo va, papá? Carlito? Qué moderno el saludo, ¿no? Mira quién está. Carlitos Nine en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Te esperamos demasiado tiempo, te voy a decir. Ay, Dios mío. Bueno, mucho tiempo pasado desde que empezaron a hacer estas caricaturas, ¿no? Exactamente, pero aparte estaba viendo el rigor que tenían estos tipos, eran académicos, ¿no? Ahora, el contraste entre el tratamiento amable de los bustos, ¿no? Sí, y el yo diría tratamiento neoclásico. salvaje de las caricaturas Claro, es maravilloso, ¿no? Hay un contraste entre la serenidad Sí. fingida del mármol y esto, ¿no? Además del laburo y de la crispación, cómo los hacían como bestias, animales. Sí, animalizaban al político, cosa que era natural en ese momento, Sí, ¿no? sí. Bueno, También se hacía acá en el Mosquito y en el Quijote, ¿no? evidentemente, quiere decir que un poco el humor argentino nació a partir de los fragores políticos y de la pelea, ¿no? Exactamente. Vos tenés mucho que ver con eso, has sido participante de los últimos avatares de eso hasta los 90, ¿no? Exactamente, lo hice de disgusto porque nunca me gustó la caricatura. Pero, sin embargo, hacías las tapas de humor. Hacía la tapa con la mayor cantidad de dignidad posible, Claro. porque me estaban pagando y tenía que hacer un trabajo decente, ¿viste? Pero nunca fui... Es un lindo tema ese para Pero tratar. además, buenísimo, qué trabajo. Yo tenía una lucha interna, así que bueno, traté de mínimamente ganarme honradamente lo que me pagaban, pero no era lo mío la caricatura. Hasta pareces un tipo bueno hablando así. Sí, en serio, sí. Siempre sí. fui un Qué tipo raro. equilibrado. Es raro lo que decís. Entre Soho y... Buenas tardes, ¿qué necesita? Se tildó el mozo, Carlito, te confundió con el busto de un prócer. ¡Mozo! ¡Mozo! El periódico El Mosquito puede ser considerada la primera publicación profesional argentina que utilizó las caricaturas para realizar críticas mordaces. Tomó como modelo a Chávarri de París y el Punch de Londres. Se publicaron nada menos que 1580 números a lo largo de 30 años. Sus primeros dibujos fueron realizados por su fundador, el francés Henri Meyer. Esos dibujos se constituyeron en el principal atractivo del periódico y en un importantísimo vehículo de comunicación en una época donde era altísimo el nivel de analfabetismo. Y pocos sabían leer, muchos en cambio podían apreciar una caricatura y entender así con mayor facilidad de qué se trataba la política cotidiana. Lo primero que uno les impresiona, ¿no, Carlitos? Es lo bien que dibujaba esta gente. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX, ¿no? Sí, tenían una escuela clásica estos tipos. Sí. Además la técnica. Esto es litografía. ¿Cómo hacían, Estos Carlos? son litografías, ¿no? Sí. En el Mosquito y en Don Quijote. La técnica era la siguiente. Vos dibujabas sobre la piedra, Sí. te lo digo a vos, Eduardo, que sos dibujante. Ah, ¿no? creí que me decías No, que era de piedra dibujando. No, no, señor. Dibujante de piedra. Bueno, Mano se de dibujaba sobre la marca. piedra, Sí. se le aplicaba una serie de barnices y se imprimía con esa Qué piedra. va, qué va. Luego, al otro día, se pulía la piedra y se volvía a dibujar. O sea, se perdía el original. Se perdía el original. Se pulía, se dibujaba, se pulía. Por eso no hay originales. No hay original. No, el original era el diario impreso. Quiere decir que la piedra tenía este tamaño, Carlito. Era Y tamaño. claro. A lo mejor eran dos piedras unidas también. puede Acá hay ser. otra. Claro, bueno. Otra. Y esto es tipografía.
Eso es tipografía, eso se hacía aparte. Pero lo interesante es que te reproducía, lo que tenía interesante de la litografía, reproducía el trazo tuyo, tu intencionalidad con el trazo, artístico, Pero digamos. muy bien. Perfecto. Sí, Carlos, y acá ya aparece artísticamente hermoso el color. Sí, lo que pasa es que este tipo, particularmente Sojo, que no era un prolijo como este otro, como Stein, es un tipo que hace una cosa tan cargada, tan dramática. Vos te das cuenta cómo utiliza el claroscuro. El tipo es un drama. Y encima agrega otro color más, que es el rojo, que se aplicaba en otra piedra. Esto te iba a decir, técnicamente Sí, ¿cómo es? había un registro de las piedras para imprimir a dos colores. Era un avance increíble para la época. El otro día explicaba Hugo Maradei del Museo del Dibujo. Del Dibujo, el Museo del Dibujo, que para poder que saliera coloreado, fíjate que los colores están en una determinada franja, franja horizontal. Entonces, acá salía ámbar, entonces el dibujo estaba pensado para ser coloreado luego. ¿Por qué era que necesitaba la franja? Y para poder poner rojo acá, verde acá y rojo de nuevo acá. Es decir, que coloreaba de determinada manera para después cuando imprimía salía así, no podía mezclarlo, tenía apenas algunas zonitas de mezcla. Eran tres colores. Eran tres colores. Como la camiseta de Chacarita. Así harían la camiseta en ese tiempo. Así hacía la camiseta de Chacarita. Che, guarda que viene el mozo, levanta. Uy, levante Permiso. Esto es una reliquia, señor. Aquí traigo 3 cafés presidenciales, gentileza de la casa. Aquí tenemos a la turca, sería amargo, bien amargo. A la de la Rúa, torrado, suavecito. Bien torradito. Y a la Rodríguez ya instantáneo, cortito, digamos. La verdad que no sabemos con qué quedarnos. Sí, mejor 3 lágrimas. Sí, y un pañuelo. ¿Cómo no? Permiso. A Henri Meyer lo sucedió al frente del Mosquito otro francés, Henri Stein. Su ingreso marcaría el inicio de una segunda y fructífera etapa que se prolongaría hasta 1893, año de cierre de la publicación. Stein profundizó el carácter profesional de los caricaturistas hasta llevarlo a un punto límite. En 1874, por ejemplo, cuando el Mosquito apoyaba implícitamente la candidatura presidencial de Adolfo Alsina, el francés aceptó a dirigir también la publicación La Presidencia, que promovía llevar a Bartolomé Mitre a la Casa Rosada. El director de El Mosquito recibía habituales pedidos de los políticos que querían copias de los retratos publicados o exigían aparecer, aunque sea para ser denostados en las páginas de su publicación. Presidentes, ministros, secretarios y funcionarios de todo tipo se relacionaban con el director de uno de los periódicos más influyentes de la época. Incluso lo invitaban a sus cumpleaños y a los casamientos. Este dibujo de la revista El Mosquito, que es una revista eminentemente política y que marcó una época dentro de la política, es un dibujo que lo muestra Sarmiento caminando, sujetado por dos tipos, uno me parece Mansilla y el otro no sé, pero Sarmiento luce un gorro, un kepí guerrero y una especie de bata donde dice yo. Y a Sarmiento le decían Don Yo, porque tenía una vanidad descomedida. Descomedida, digamos, desmesurada, ¿no? Para decir una palabra un poco más tragable. Después en El Mosquito lo notable son las caricaturas, son grandes caricaturas. Y en la primera, que de Henri Stein, se llama El bombo y la política, algo que nos lleva a la actualidad argentina, por lo menos a partir del 43, 44, el 45, el 17 de octubre seguro que el bombo estaba presente en la plaza. Y es un tipo que lleva un bombo, un porteño que lleva un bombo, en el cual, en las inscripciones del bombo, él adhiere a todos, ¿no? Adhiere, Roca es un gran hombre, Juárez es un gran hombre, todos son grandes hombres. ¿Qué es lo que quiere decir el chiste? Que el tipo con el bombo puede tener una situación muy acomodaticia con los distintos candidatos fundamentales de la política. O sea que
El Mosquito es una revista porteña para porteños, con humor porteño, y no son chistes que vengan a perturbar ni la paz social, ni el orden económico, ni el orden de las costumbres, no. El Mosquito hace sus bromas, decirle yo a Sarmiento, cuando todos le decían don yo, bueno, no es tan arriesgado. Ahora, Carlito, la influencia que hay sobre el Mosquito y sobre los dos periódicos más, y el otro periódico, Don Quijote, que son los dos periódicos. Sí, a mí el que me gusta más es este. Bueno, ¿no? es porque probablemente... Esto es influencia francesa, ¿no? Sí. El modelo es francés. Sí, acá no solamente importamos, digamos, corrientes políticas, Sí. dicotomías que aún continúan, sino también estéticas. Sí. Entonces, una de estas estéticas tiene que ver mucho con Daumier, con todos esos grandes artistas que eran capos de la litografía Sí. y que se tomaban como modelo. Además, los primeros tipos que hicieron, el que hizo el Mosquito, ¿no es cierto? Meyer, era francés. Era francés. Estamos hablando de 1863, gobierno postrimería de... No, comienzo del gobierno de Mitre, antes de la guerra del Paraguay, cuando salió el Mosquito. Stein también era francés. Stein era... Stein creo que era suizo. suizo-francés. Y bueno, eran europeos en general, ¿no? ¿Por qué decís que te gusta más esto? ¿Es más caricatura, más trabajo? Yo tengo mis preferencias estéticas. Digamos, este tipo es mucho más expresivo. Estamos hablando de Demócrito. Estamos hablando de Demócrito, ojo, que es más expresivo que Stein. Stein es un clásico, digamos, y este es un expresionista casi. Fíjate el trazo de este dibujante del Quijote, que era la estrella, el dibujante Demócrito. Primero que acentúa las deformidades, cosa Sí. que el otro no hace. Sí. El otro hace una complicidad con el lector rápidamente porque vos reconocés porque son retratos y no caricaturas. Sí. En cambio, este es más caricaturesco, este es caricaturesco. Sí. Y casi grotesco, es un expresionista este tipo. Sí. ¡Mozo! ¿Y las lágrimas? Dijeron Mosquito, esto es una verdadera plaga. ¡Mosquito! Bueno, elegí este dibujo de Stein, en realidad no porque tenga algún favoritismo con Stein, digamos, respecto a otros dibujantes de la época, del Quijote o de Mosquito, de Caras y Caretas, sino porque de pibe en casa había un libro del Mosquito, así que un poco junto con la revista Humor, las primeras caricaturas que vi, digamos, por fuera de lo que era la cosa cotidiana, fueron las caricaturas de Stein. Y siempre me acuerdo de las caricaturas que hacía de Mitre, que hacía de Sarmiento, y me quedó bastante grabado ese estilo, así que lo elegí más que nada por una cuestión de familiaridad con sus dibujos respecto de otros dibujantes de la época, como los del Quijote, que yo no tenía, digamos. Yo lo que decidí hacer en este caso, como no podía hacer el trabajo que hago en Barcelona, que es tomarme 1 o 2 días para hacer el dibujo con tramas, con mucho detalle, un poco influido por este tipo de dibujantes, ¿no? Decidí hacer algo más parecido a lo que hago en Humor Petizo, que es un dibujo más rápido, más del momento, más del humor gráfico, digamos, por una cuestión de tiempo, digamos, no nos podíamos pasar 24 horas dibujando, ¿viste? Este dibujo me llamó mucho la atención justamente porque la frase dice: «Qué duro trance está reducido a implorar socorro de su más odiado enemigo. Es en balde, el abismo los reclama y van a ahogarse para siempre». Y en el dibujo original era una situación doméstica, digamos, referida a lo que hoy sería la coparticipación, ¿viste? Las provincias frente al Estado Nacional. Y a mí se me ocurrió, con lo que viene pasando en el mundo, adaptarlo a la situación de los países yendo a pedirle al FMI que le salve las papas, cuando en realidad es justamente el tipo que los hunde y que los va a terminar hundiendo. Entonces me pareció que estaba bueno adaptar esa idea doméstica a una idea más general, y bueno, por ahí vino la cosa. Desde 1884,
El periódico que compitió humorística e ideológicamente con el Mosquito se llamó Don Quijote. Aparecía solo los domingos y fue creado por otro inmigrante, el notable madrileño Eduardo Sojo, que firmaba sus dibujos con el seudónimo de Demócrito. Don Quijote era una publicación de 4 páginas y en su doble central aparecía una litografía humorística que tenía como blanco preferido habitualmente a Miguel Juárez Celman, el presidente, apodado el Burrito Cordobés, o si no, a Torcuato de Alvear, bautizado Palmerín, porque su principal medida de gestión como intendente de Buenos Aires había sido plantar palmeras en plazas y bulevares. En Don Quijote, las personalidades políticas eran caricaturizadas como animales. Un burro, un pavo, un cangrejo, un zorro o una jirafa. En el staff de la revista lucían reconocidos dibujantes. Uno, Manuel Mayol, que firmaba como Heráclito. Otro, José María Cao, cuyo seudónimo era Demócrito II. Y encima, el escritor y periodista José S. Álvarez, más conocido como Fray Moncho. Los dibujos de Don Quijote eran más elaborados y complejos que los de El Mosquito. Constituían una lograda combinatoria de la elegancia de la ilustración clásica europea con los rasgos exagerados del estilo caricaturesco. ¿De dónde viene el asunto de la caricatura utilizando animales? Eso es muy viejo, pero la influencia más directa en esta gente, ¿de dónde viene? Ellos están al tanto de todo lo que se hacía en Francia, ¿viste? Sí. Teníamos una cultura muy afrancesada en lo bueno y en lo malo. Este, ¿no? por ejemplo. Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Quién es ese? Por ejemplo, un tipo que les influyó mucho fue Granville. Granville, que era un famoso caricaturista y dibujante y grabador francés, Sí. que empieza a mezclar los animales con las personas. Acá hay una de Granville. Bueno, ahí hay un antecedente. Ese es Granville, ¿ves? Entonces, Y este tiene influencia directa en todo el mundo, ¿no? Claro, animaliza los personajes. Claro, este es de un tipo de 40 años antes, del 35. Sí, ¿no? bueno, pero siguió Fue tan importante eso que hasta Disney lo utilizó. Ah, mira. Claro. Después lo aplicaron a una realidad política. Eso te iba a decir. ¿Por qué será la aplicación a la política Porque directamente? vos con el animal podías dar una vuelta y podías evitar el cachetazo de la censura o algo peor. Claro. Además los bichos, cada animal connotaba tenía un una virtud, un defecto, Exactamente. Sí. En el caso Que de... Roca fuera el zorro en las caricaturas. El peludo, No es Ahí hay una. Esta es una, ¿ves? Qué extraordinario este dibujo. Mirá lo que sucede. Ahí está Roca con la República. Con la ¿Quién está? República. Pero siempre a un nivel muy alto cultural, porque acá incluso se le suma un hecho. Ah, claro, el Otelo, vos tenés que Otelo estar saber al tanto de quién era Otelo, ¿no? Y Otelo de de Démona. Démona, ¿no? Sí, es la otra cosa que hay. Sí. Eso indica un cierto grado de complicidad con un lector, con cierto grado de información cultural. Además, hasta los apodos, hasta los seudónimos eran pretenciosos. Demócrito, Heráclito. Sí. Mirá ahora el Tano Casioli, el gallego Trillo. Claro. Sí, se remitían a Sí, nos algún tipo de hicimos cita. plebeyos. Claro. Todos se plebeyos. Y debe haber otra simbología. Carlito Nine. Claro, Carlito. Otra simbología que, por ejemplo, acá, que está Mitre como la lechuza, que es un típico símbolo masónico, mirá. y Mitre lo era. Mirá. Seguramente había mensajes para cierta gente que nosotros estábamos un poco afuera. Ahora mirá. los ataques igual eran directos. Eran muy fuertes, eran muy fuertes. Ahora serían Yo creo inaceptables. que a lo mejor era la Barcelona de la época, ¿no? Andás a ver. El próximo. Bien, señores, Sí. aquí están sus lágrimas, Qué bien. Ah, qué bueno, por fin. convenientemente fumigadas. Pero flaco, esto es intomable. Me lo dicen seguido, permiso. Más tirada. El mosquito apareció en la década de 1860 y el que
terminó estableciéndose como el caricaturista oficial del Mosquito era Henri Stein, que era un francés, pero unos 20 años después empieza a salir otro medio que se llama Don Quijote. Y Don Quijote empieza a publicar los dibujos de Eduardo Sojo, que firmaba Demócrito. Entonces uno ve las cosas de Stein y ve las cosas de Demócrito y hay una diferencia notoria. Sojo era muchísimo más salvaje en sus ataques, pero también era distinto el estilo. Muchas veces a los personajes los reemplazaba por animales. También hay una cosa que era muy extraña y muy original en los dibujos que hacía Sojo, que era que la mujer siempre era usada como arquetipos. Eran personajes que de golpe simbolizaban la República o la capital federal. Siempre era una mujer que no estaba caricaturizada, era muchísimo más realista que los demás. Estaban los hombres que eran los políticos que estaban haciendo desastres y por lo general ella estaba sufriendo. A la vez, la cosa que tenía el Quijote, a diferencia del Mosquito, era que era muchísimo más jugado en algunas situaciones y muy salvaje, a tal punto que tuvo, sí, muchos encontronazos con la censura, le secuestraron una piedra litográfica de uno de los números y nunca se la devolvían. Y en cuanto a los dos estilos, el de Stein y el de Sojo, yo me inclino un poco más por el de Sojo. Yo prefiero ese estilo porque lo veo más divertido para mi gusto actual. También la exageración a la que llegaba Sojo me parece mucho más arriesgada a la que llegaba Stein. Como comentábamos, Sojo, en ocasión a mediados de los 80, creo que por el 87, inaugura la censura. Claro. Inaugura la censura. Por primera vez, digamos, las reglas del juego tenían un límite. Evidentemente, se podía joder, pero había un límite. Pero lo denunció. En el momento, bueno. Porque puso la página en blanco. Mansilla, que era jefe de la bancada del PAN, del Partido Autonomista Nacional en el gobierno, en ese momento, al ver la edición de Don Quijote en la cual aparecía él y otros ministros exprimiendo a la República, de la cual le salía dinero de la boca, lo denuncia. Esto es destituyente, digamos. Sí. Y la Cámara de Diputados saca una sanción de prohibición, pasando por arriba del Poder Judicial, lo cual armó un bolonqui importante. Podríamos decir que Mansilla mancilló a Sojo. En este caso, sí, señor. Mancilló a Sojo. Ahora, Don Quijote, siguiendo con la línea que hablamos de la posterioridad del Mosquito, sale a marcar la cancha. Sí. Y el eslogan que sale, este periódico se compra pero no se vende. Sí. O sea, ya te habla de una diferencia. Sí. Se supone que... Claro, ¿cómo se financiaban esto? Eso te iba a preguntar, ¿quién compraba esto? ¿Había kioscos? Era por suscripción. Era por suscripción. Por suscripción. Iban a la esquina y decían, viene a ver, no, el kiosco todavía no está. Todavía no está inventado. Todavía no está inventado. Muy bueno, muy bueno. Decía Sojo, más suscripción y menos subvención. ¿Qué significaba subvención? Claro. Y que te ponga guita la institución, que te ponga guita el Estado. Quizás al Mosquito sí tenía algunas... Y de alguna manera era un guiño como diciendo, nosotros nos vamos a bancar con nuestros lectores. Bueno, eso le permitía ser más duro, más independiente. Por lo menos como una aspiración. Claro. Y tenían avisos, muchos avisos no tenían, pero tenían. No, pero tenían, sí. El dirigente radical Leandro N. Alem decía que la revolución del 90 la hicieron las armas y las caricaturas. Y no le faltaba razón. Cuando se produjo la revolución del Parque y la renuncia a la presidencia de Juárez Celman, el festejo popular tuvo uno de sus puntos de reunión en la puerta de la casa de Sojo, donde también funcionaba la redacción de Don Quijote. Los manifestantes vivaron al dibujante hasta obligarlo a decir una palabra de agradecimiento.
La edición que relataba los acontecimientos vendió 61.000 ejemplares. Hasta ese momento, Sojo había sido multado y arrestado en varias oportunidades, y su periódico había sido prohibido y secuestrado repetidas veces. Con cada nuevo episodio de censura, aumentaba la tirada de Don Quijote. Acá hay en este libro tan hermoso de varios tomos, que es los 200 años de humor gráfico argentino. Digamos que lo editó nuestro amigo Hugo Maradel. Exactamente. Se ve muy claramente, ¿no? Sí. La imagen de lo que es la caricatura de Steiner, el mosquito, lo que es Demócrito primero en Don Quijote, y lo que es el tipo que hace la transición, claro, que es José María Cao, ¿no? Cao es un dibujante excepcional, ¿no, sí, Carlos? Sí. ¿Te gustaba Cao? Claro, bueno, por suerte tenemos mucho material de Cao. Sí, espectacular, Cao. Pero también me parece que no solo cambia el público que consume este tipo de publicaciones, sino que los autores cambian de paradigma estético. Por ejemplo, de Francia pasa a Alemania. Porque ¿A quién te referís? ¿Qué autores te referís? Una revista. ¿A qué dibujantes te referís? Y a casi todos los de Caras y Caretas. ¿Quiénes son? Porque empiezan a trabajar el espacio de una manera moderna, cuidando las masas, los blancos. Es otra cosa. ¿Pero quiénes son esos tipos? Por ejemplo, ¿en quién estás pensando? ¿En Mayol? ¿En quién? Son Mayol, Sabataro, Málaga Grenet. Ni un argentino. Jiménez. Ni un argentino. Bueno, el uruguayo. De eso que nombramos. El uruguayo Jiménez. ¿Te das cuenta? Era la región extranjera en materia de ilustración. Claro. Sí. Pero eran tipos que tomaron como base a una revista alemana que fue extraordinaria, que se llama Simplicissimus. Simplicissimus. Que ahí es el origen después del expresionismo alemán. Los tipos toman casi todo como ejemplo esa forma de encarar la ilustración. Es una forma moderna que está emparentada con la pintura, con la pintura expresionista. Sí. Muchachos, me disculpan un cachito. Voy a ver qué pasó con los cafés eso, viejo. Ah, bueno. Con las lágrimas esas. Sí, dale. Ahora ven. Bueno. Y resulta que era como crees. Mozo, ¿qué pasó con las 3 lágrimas? Disculpe, Sasturain, pero de tanto estar en el Salón de los Gustos me convertí en uno. Este sí que tuvo suerte, ¿eh? Lo felicito. ¡No, que estoy fresco todavía!